Hola, bienvenidos a Matejarles. Resulta que un día quieres prepararle un postre a alguien especial, tu novia, una amiguita, algo. Entonces vas y buscas un recetario y el recetario dice, necesitas 2 bolsas de leche, 5 huevos, 3/4 de taza de azúcar, 3/4 de taza de azúcar. Y ahí en ese momento decides ir a la panadería, comprar un postre y ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dices, ¿qué es eso de 3/4 de azúcar? El día de hoy vamos a hablar un poquito de números fraccionarios. En particular, hablaremos de suma y resta, que es un problemita que por lo general tienen muchas personas. Los números fraccionarios hacen parte de los números racionales. Antes habíamos dicho que los números racionales simplemente son la división de 2 números enteros. En este caso, le llamamos numerador y el que está debajo se le llama denominador. ¿Qué nos dice el denominador? Nos dice, vea, tome una unidad de lo que quiera, un número, una pizza, un pan, un ladrillo, lo que sea, una unidad, y divídala en tantas partes iguales, en este caso, 4 partes iguales, ¿ok? El denominador es 4, entonces divida su unidad en 4 partes iguales. Esta unidad la dividí en 4 partes iguales. Ahora, el numerador me dice, listo, ya la dividió en 4 partes iguales la unidad, ahora tome una porción, en este caso, una. Si fuera un 2 el denominador, entonces tomaría esta y esta, por ejemplo. Pero no, me está diciendo, tome una. ¿Ok? Quiere decir que esto representa un cuarto. Simplemente tomo una unidad, la parto en 4 partes iguales y de esto tomo 1. Quiere decir que un cuarto es simplemente esta porción que está aquí. Esta. ¿Sí? No es toda la unidad, es solo esto que nos quedó. Un cuarto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos sumar fracciones, se nos presentan situaciones como esta. Un cuarto más 2/4. Entonces, imagínate que tenías una pizza y la dividiste en 4 partes iguales y te comes una de esas partes. Ahora, súmale otras 2/4 partes, es decir, de esas 4 partes te comiste una y después otras 2. Entonces, ¿cuántas partes te comiste? Pues el resultado es sencillo, ¿no? Simplemente sumamos una parte que ya no había comido y después las otras 2, o sea, 3/4 partes. ¿Por qué 3/4 partes? Porque mira, teníamos inicialmente la unidad partida en 4 partes. Te comiste una. Y después, la misma unidad partida en 4 partes, te comiste 2. Es decir, en total te comiste 3/4 partes. O 3/4 de pizza. ¿Sí? Si te das cuenta acá, un cuarto es simplemente este pedazo. Es este pedacito. ¿Y 2/4 qué será? Pues solo estos 2. Quiere decir que cuando los sumas, es decir, cuando los unes, te da 3/4. Lo mismo pasa si tenemos una resta. Me dicen 3/4, ¿cierto? 3/4 partes, menos 2/4. ¿Sí? Menos 2/4 me está diciendo, vea, tengo mi unidad partida en 4 partes y tomo 3. O sea, tengo esto. Y a eso le voy a quitar 2/4 partes o 2/4. Es decir, mi unidad partida en 4 y tomo estas 2. Entonces, si a esto, o a esto que tenemos acá, le resto 2, pues simplemente nos quedaría un pedazo, es decir, esto que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el mismo denominador siempre es fácil, ¿no? Sumar o restar es sumar o restar los numeradores. Aquí, 1/4 más 2/4, simplemente sumamos los numeradores. Me queda 1 más 2, 3, y dejamos el mismo denominador porque es que seguimos partiendo la unidad en la misma cantidad de partes iguales. ¿Ok? El problema realmente está cuando tenemos diferente denominador. Es decir, el numerito que está debajo en las 2 fracciones que vamos a sumar es distinto. ¿Ok? Tenemos entonces una fórmula, una ecuacioncita que nos dan cuando se nos presenta esta situación. Es decir, queremos sumar una fracción a sobre b más c sobre d
y nos dicen, simplemente multiplique el numerador de la primera por el denominador de la segunda y a eso súmele la multiplicación del denominador de la primera por el numerador de la segunda y eso lo dividimos entre la multiplicación de los dos denominadores. ¿Ok? Es simplemente ver como una especie de carita feliz. Este por este, A por D, más este por este, B por C, dividido B por D. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando es una resta. Cuando tenemos una resta aquí, A sobre B menos C sobre D, simplemente es A por D menos B por C y todo dividido B por D. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a ver con un ejemplo cómo es esto de A, B, C, D, etc. Vamos a sumar 1/2 más 2/5. En este caso simplemente estamos diciendo, vea, 1 es esta A, 2 hace el papel de B, este 2 de acá es esta C y D es 5. ¿Ok? Simplemente esta es la generalidad, este es un caso concreto. Entonces, 1/2 más 2/5. Nos dice la ecuación, multiplique este por este más este por este dividido este por este. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer. 1 por 5, 5. ¿Cierto? 2 por 2 sumado a 1 por 5 dividido la multiplicación de este por este. Es decir, dividido 10. ¿Ok? 1 por 5, 5 más 2 por 2, 4 dividido 10. O sea, si nos damos cuenta, eso es lo mismo que sumar 5/5 más 4 décimos. ¿Sí? Porque si recuerdan, cuando tiene el mismo denominador, simplemente sumamos los dos numeradores y obtenemos la solución. Pero sumar 5 décimos más 4 décimos resulta ser 9 décimos. Ok. Eso hablando analíticamente, algebraicamente, etcétera, las multiplicaciones. Pero ¿qué significa ahora gráficamente sumar 1/2 más 2/5? Entonces, lo mismo que habíamos dicho, tomamos nuestra unidad. En este caso tomé un bloque para que no vean que siempre es círculo, para que no vean que siempre es número, etc. Entonces tomamos una unidad, que en este caso es un bloque, y lo dividimos en dos partes iguales. Y tomamos una. O sea, esta partecita que está acá representa 1/2, ¿vale? 1/2 del bloque. Y a eso le vamos a sumar 2/5 del bloque. Es decir, tomamos el bloque, lo dividimos en 5 partes iguales y tomamos 2. O sea que todo este es el bloque y 2/5 simplemente son esta partecita. Entonces queremos ver qué significa eso. Acá nos dicen que es lo mismo que sumar 5 décimos más 4 décimos. Y claro, es lo que llaman fracciones equivalentes. A mí me dicen que 1/2, tomar 1 de 2, es lo mismo que tomar 5 de 10, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Supongamos que partimos una pizza en 10 partes iguales y tomamos 5, pues es lo mismo que partirla en 2 partes y tomar una, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Esta mitad que está acá la podemos representar en términos de décimos. Es decir, si tomamos nuestra unidad ahora, la dividimos en 5 partes, en 10 partes iguales y tomamos 5. O sea, 1/2 también equivale 5 décimos. Son equivalentes. Ahora, eso lo vamos a sumar con 2/5, pero tomar 2 de 5 es lo mismo que tomar 4 de 10, ¿no? Y eso es lo que me está diciendo acá. Toma la unidad, divídela en 10 partes iguales y de eso toma 4. Quiere decir que 1/2 es igual a 5 décimos, o sea, es equivalente, representan la misma fracción, la misma porción, y 2/5 y 4 décimos también están representando la misma porción. Entonces, sumar 5 décimos más 4 décimos es lo mismo que sumar 1/2 más 2/5. Pero pues ya sabemos sumar cuando tenemos el mismo denominador, es decir, cuando dividimos la unidad en la misma cantidad de partes iguales. En este caso, 5 décimos más 4 décimos simplemente nos va a dar 9 décimos. Sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. ¿Ok? Y así es que obtenemos esta solución. Entonces, ¿qué pasa cuando nos están diciendo 1/2 más 2/5? Yo no puedo decir que 1/2 más 2/5 me da 3 séptimos. No es cierto.
¿sí? Porque si nos damos cuenta, un medio es tome la unidad, pártala en dos y tome una. Y 2/5, pues tome la unidad, divídela en 5 y tome 2. Entonces me están diciendo sume. Pero eso no nos va a dar obviamente 3/7, porque si vemos 3/7 es la unidad dividida 7 partes iguales, ¿cierto? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de esa tome 3. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, la porción que tenemos acá, pues va a ser menor que la que nos dé cuando sumemos un medio más 2/5, ¿ok? Entonces, el procedimiento que se debe hacer es este. Es simplemente buscar un múltiplo común a 2 y 5. A veces, por lo general, nos dicen, tomemos el mínimo como un múltiplo entre estos dos y ahí sí creamos el par de fracciones equivalentes. Pero en general se puede hacer esta, porque si ustedes se dan cuenta, 2 por 5, 10, siempre va a ser un múltiplo común a este 2 y a 5. ¿Ok? Resulta que la ecuación que obtuvimos de la carita feliz funciona en general si tenemos como numerador y denominador números enteros, es decir, negativos o positivos. Para verlo, veamos el siguiente ejemplo. Queremos a menos 2/3 restarle menos 4/5. Entonces, aplicando la ecuación anterior, es simplemente multiplicar menos 2 por 5, menos 3 por menos 4, ¿sí? Simplemente aquí que hay que tener cuidado con los paréntesis, ¿sí? Porque el paréntesis me está diciendo es, a menos 2/3 le quiero restar todo lo que está entre paréntesis, ¿ok? Y tener en cuenta también la ley de signos. También es necesario saber cómo se suman y se restan números enteros. Entonces, menos 2 por 5 menos 3 por menos 4 dividido 3 por 5. Esto me da menos 2 por 5 da menos 10, menos 3 por menos 4 da 12 positivo, o sea, menos 10 más 12, dividido 3 por 5, 15. Eso es igual a menos 10 más 12, como ese es negativo y el 12 es positivo, es mayor, me queda 2 positivo sobre 15. ¿Ok? Este ejemplo, menos 1/3 menos 2 sobre menos 5. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Este por este, menos 1 por menos 5, menos 3 por 2, ¿ok? Dividido 3 por menos 5. Menos 1 por menos 5 me da 5. Menos 3 por 2 da menos 6. Dividido 3 por menos 5 que da menos 15. ¿Ok? 5 menos 6 me da menos 1 y sobre menos 15. Aquí que hay que tener en cuenta que si yo divido un número negativo entre otro número negativo, el resultado siempre es positivo. ¿Ok? Entonces simplemente me queda 1 sobre 15. Entonces, en general, si yo tengo A sobre B más o menos sobre D, donde A, B, C y D sean números enteros en general, ¿esto qué me da o cómo lo resuelvo? A por D y lo sumo o lo resto dependiendo del caso, B por C dividido B por D. Se tiene en general. ¿Ok? Espero que a partir de ahora sepamos sumar o restar cualquier par de números racionales o en particular números fraccionarios. Que estén bien. Chao, chao.